Y continuando con la Semana de la Democracia, vamos a continuar hablando de este tema. Algunos especialistas señalan que no tenemos democracia y otros que estamos camino a perderla. Lo cierto es que la revista The Economist en el 2022 nos ha calificado como un régimen híbrido. ¿Por qué estamos en esta situación? Ya se encuentra con nosotros el doctor Willy Ramírez, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué opina usted con respecto con nuestra democracia en estos últimos 20 años? Bueno, es el mejor de los sistemas que conocemos, ¿no? Pero esta no es lamentablemente entendida, comprendida, tampoco transmitida. Lamentablemente se cree que democracia es el ir al sufragio y bueno, si uno no sufraga es pues pasible de multa. Eso es lo que el común de las personas, el común de los ciudadanos cree o piensa. Y esto es responsabilidad del propio sistema democrático. Porque si algo no se ha democratizado en nuestro país o en nuestro Estado peruano, precisamente es el conocimiento del término democracia. Demos es pueblo y kratos es gobierno, es el gobierno del pueblo en realidad. Y en la antigua Grecia, a lo que hoy llamamos nosotros democracia, se le llamaba, paradójicamente, demagogia, ¿no? Porque se ofrecía el oro y el moro, para usar un lenguaje coloquial, para lograr ser elegido. Y eso es lo que actualmente sucede, ¿no? Uno como candidato puede ofrecer cualquier cosa, no, bueno, ya hay hasta una polca famosa al respecto, ¿no? Bueno, las sardinas vendrán con su limoncito y toda su cosa, ¿no? Y eso es lo que sucede. Porque si un candidato dice la verdad tal cual, es más que seguro que no ganará la elección. Pero si un candidato miente u ofrece cosas que no va a poder cumplir, ese estoy seguro también que ganará las elecciones. O como, por ejemplo, doctor, ahora un nombre, un término que se ha puesto muy famoso en estos últimos tiempos es Bukele. La mayoría quiere igualarse a ese presidente de El Salvador, ¿no? Incluso han elaborado el plan Bukele. ¿Qué opina de eso? Bueno, cada estado y cada nación tiene el gobernante que se merece. Y no podemos importar modelos o sistemas que responden a otro contexto. Bueno, estábamos en el tema de la democracia. Entonces, la democracia debe ser entendida como un valor ético y como un valor moral. Eso es algo que debe ser el punto inicial, el punto de partida. Y nos debemos hacer la siguiente pregunta, por ejemplo, ¿cuán democráticos somos en el hogar? ¿Cuán democráticos somos en la escuela? ¿Cuán democráticos somos en la universidad? ¿Cuán democráticos somos en nuestro centro de labores? ¿Cuán democráticos somos en nuestro entorno social? ¿Cuán democráticos somos en nuestro barrio, en nuestra comunidad? Y así podemos ir ampliando el tema. Entonces, usted, según lo que me comenta, esto de acá requeriría mayor valores y principios desde el hogar, desde el inicio, desde las escuelas, que se empiece a educar con respecto a la democracia. Exactamente, porque cuando se entienda el verdadero significado de la democracia, recién esta será entendida, comprendida y transmitida. Mientras tanto, se le seguirá preguntando a cualquier ciudadano qué opina de la democracia y su respuesta seguirá siendo ir a votar. Entonces, y eso es solo una de las manifestaciones de lo que representa la democracia en un Estado. Entonces, ¿cómo influyen los organismos electorales con respecto a este tema? Bueno, ahí
la labor fundamental es de nuestro Jurado Nacional de Elecciones, cuya una de las principales funciones es la función educativa y cuenta para ello con la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, que viene realizando diversos programas y diversos cursos dirigidos no solo a la comunidad jurídica, sino a los periodistas y al público en general, muy en especial a los estudiantes de Derecho también y a los estudiantes de Ciencia Política y a los estudiantes de Comunicaciones. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los hitos más importantes que han marcado sobre todo la historia de nuestro sistema electoral? Bueno, a lo largo de nuestra vida republicana hemos ido desde el gobierno de facto hacia el gobierno democrático en una suerte de zigzag, cuando lo que, bueno, en los estudios secundarios se nos enseñaba en el curso de geometría que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿no? Pero si vamos en una suerte de zigzag, bueno, la distancia será más larga. Pero ya tenemos 23 años, ¿no?, de democracia plena, pero no nos encontramos satisfechos con ella, ¿no? El 8%. 8% y el 91% está en contra o insatisfecho. Esto es para poner las barbas en remojo, como se dice, y pensar, reflexionar al respecto. Entonces, ¿qué estamos haciendo las instituciones del Estado al respecto? ¿Y qué estamos haciendo los ciudadanos? Y que se entienda bien, ser ciudadano no es contar con el DNI azul o con el DNI electrónico. No basta con eso. Nuestra ciudadanía tiene que ser efectiva, es decir, participar en la vida del Estado, ciudadanía activa. No necesariamente como candidato, sino hay diferentes formas de participación en la vida del Estado. En nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra región y, ¿por qué no?, en el país en general. Entonces, ¿de qué manera cree usted que los discursos de odio, los ataques a los organismos electorales, los fake news, ha influenciado para que se deteriore aún más nuestra democracia? Eso tiene un nombre genérico y se llama desinformación. Y la desinformación siempre calará en la medida en que la audiencia o el receptor no esté en la condición de discernir ese mensaje. Un auditorio o una audiencia que tenga la capacidad suficiente para evaluar, si el término cabe, el sentido o el significado de ese mensaje, tiene que estar mínimamente educada. Tiene que contrastar, tiene que verificar y ver si la fuente es cierta por un lado y tiene que corroborar si esto responde o no a la realidad. Sin embargo, lo que se hace es coger, en el buen sentido del término, una noticia falsa y viralizarla y se da por cierta. Luego, cuando se hace el desmentido, ya caló en nuestra población y se sigue con el discurso errado, por cierto, que ya causó grave daño en algunos casos a las personas, en otros a las instituciones y finalmente a la sociedad y al Estado mismos. Ok, doctor, nos gustaría también que dé entonces un mensaje a los jóvenes, sobre todo a las personas que están muy interesadas y quieren seguir una carrera política. Si por favor le podría dar un mensaje a esos jóvenes. Bueno, hay que interesarnos, hay que leer nuestra Constitución. Ahí hay otro problemita también, que es el uso del lenguaje. Por ejemplo, el principal problema de los derechos humanos, que no es otra cosa que los derechos y las libertades fundamentales de las personas, es la juridización de los términos. Y en ese sentido me he propuesto el explicar nuestra Carta Fundamental artículo por artículo, y lo vengo haciendo semanalmente
para que nuestra ley de leyes sea entendida y sea comprendida, porque esto es lo que marca la pauta, lo que marca el derrotero en nuestro Estado peruano. Hay que leer nuestra Constitución, hay que entenderla y nos vamos a dar cuenta que no es necesario cambiarla, que no es necesario mutilarla, solamente hay que cumplirla. Muy interesante. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esta información, este diccionario electoral que le hace sobre todo mucha falta a los peruanos? Bueno, están en mis redes sociales y está también todos los días lunes en un diario de circulación nacional que me reservo el nombre, pero pueden encontrar en las redes sociales de mi persona. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado, aclarado sobre todo este término de la democracia muy interesante aquí en nuestro país. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información en JN Noticias.